¿Existe acaso una experiencia más universal y al mismo tiempo más aislante que la percepción de una ruptura interna aparentemente irreversible? No se hace referencia aquí a una fluctuación anímica superficial. Se alude a aquel fenómeno en el que un proyecto de vida se fragmenta. Es aquel punto de inflexión donde la disolución de una estructura relacional o el impacto de una praxis errónea confrontan al individuo con una crisis de identidad. En el paradigma contemporáneo occidental, prevalece una cultura de la perfección inmediata. Lo fragmentado suele interpretarse como un residuo desprovisto de utilidad. El error se estigmatiza y el fracaso se oculta bajo una fachada de optimismo forzado. Esta tendencia busca evitar que el entorno social perciba el deterioro. No obstante, en el Japón del siglo XV se consolidó una cosmovisión que subvierte estos preceptos lógicos. El kintsugi. La metodología del kintsugi no se orienta a la ocultación de la fractura, sino a su sofisticada puesta en relieve mediante la aplicación de metales preciosos. El objeto resultante no solo recupera su integridad estructural, sino que adquiere un valor ontológico y estético superior debido a su narrativa histórica. A continuación, transpondremos los principios de esta disciplina artística al ámbito de la resiliencia psicológica. Bienvenidos al análisis del kintsugi mental. La sociedad contemporánea se rige por la hegemonía de la porcelana inmaculada. Se inculca la noción de que el éxito constituye una trayectoria lineal y aséptica. Se establece de manera errónea que la autoconfianza es el resultado directo de la ausencia de errores. Sin embargo, esta confianza carece de solidez. Es una estructura de cristal. Ante la irrupción de variables caóticas e impredecibles, dicha estructura colapsa. El sujeto suele quedar paralizado ante la evidencia de su propia fragmentación. El postulado fundamental del kintsugi mental sostiene que el fracaso no representa una interrupción, sino el material constitutivo esencial para una nueva identidad. Considérese la figura de un guerrero cuya armadura permanece impoluta. Su falta de desgaste sugiere una ausencia de confrontación real. En contrast, aquel individuo que exhibe las marcas de la adversidad posee un conocimiento empírico de sus límites y capacidades. Su seguridad no emana de la inmunidad al daño, sino de la maestría adquirida en el proceso de recuperación. La herida en la autopercepción no deriva del error en sí mismo, sino de la interpretación del error como una disminución de la valía personal. El kintsugi propone un cambio de paradigma. La grieta es, precisamente, el canal donde se deposita el valor. La implementación del kintsugi mental requiere la adopción de un rigor artesanal. El proceso demanda una temporalidad específica y una técnica depurada. Para ello, es necesario transitar por una serie de estadios de restauración. En primer lugar, debemos abordar el análisis diagnóstico de la realidad. Tras un revés significativo, la respuesta psicológica habitual oscila entre la negación sistemática y la externalización de la culpa. El kintsugi mental exige una confrontación directa con los fragmentos de la experiencia. Se requiere un desglose técnico de las variables. Es imperativo transitar de la generalización improductiva hacia la identificación precisa de carencias. Este proceso desvincula el error de la identidad esencial. Posteriormente surge la necesidad de cohesión mediante la aceptación radical. En la tradición japonesa, la laca actúa como el agente vinculante. En la esfera psíquica, este elemento es la autocompasión entendida como una herramienta de inteligencia emocional. No debe confundirse con la autocomplacencia. Se trata del reconocimiento objetivo de la falibilidad humana como una constante universal. Sin este componente, la integración del aprendizaje es inviable. La hostilidad interna impide que las piezas de la identidad vuelvan a converger en una estructura armónica. Esto nos conduce al diseño estratégico de la cicatriz. Este estadio representa la fase creativa del proceso. El artesano no aspira a la restauración invisible, sino a la planificación de cómo el aprendizaje resaltará la fractura. Es necesario interrogarse sobre el valor epistemológico de la crisis. Si una iniciativa económica colapsa, el conocimiento de los factores de riesgo es capital áureo. Si una estructura interpersonal falla, el desarrollo de nuevos mecanismos de discernimiento es el valor añadido. Cada surco dorado en la psique representa una verdad empírica. Tras la consolidación estructural, se procede al refinamiento de la nueva identidad. El sujeto ya no se define como un ente fracturado, sino como una entidad reconstruida. Se debe ejecutar una reestructuración del discurso narrativo interno. La transición va desde aquel que sucumbió hacia aquel cuya competencia ha sido validada. La confianza resultante es empírica y resiliente, fundamentada en la capacidad demostrada de superar la entropía. Finalmente, debemos considerar la resiliencia en la temporalidad. La restauración no es un evento instantáneo, sino un proceso de sedimentación. Habrá periodos de inestabilidad, donde la memoria del fracaso intente comprometer la integridad de la reparación. La perseverancia es fundamental. La consolidación de la confianza es una disciplina continuada, no una epifanía espontánea. La inspección detallada de una obra de kintsugi revela una sofisticación visual inexistente en la pieza original.
la topografía del objeto se ha enriquecido. Este principio es aplicable al desarrollo del carácter. Un individuo que no ha transitado por la crisis suele presentar una personalidad unidimensional. Por el contrario, aquel que ha atravesado un proceso de kintsugi mental proyecta una profundidad y una solidez que el entorno percibe como una ventaja. Este fenómeno se denomina autoridad basada en la resiliencia. La comunicación desde una identidad reconstruida genera un impacto cualitativo superior. La seguridad personal deja de ser una barrera defensiva para convertirse en un referente de viabilidad para terceros. Miyamoto Musashi, en su tratado sobre la estrategia, subrayaba que la verdadera maestría consiste en la superación constante del estado anterior del ser. La confrontación no es externa, sino interna. El fracaso no constituye un atributo definitorio. Lo que determina la jerarquía de un individuo es la calidad del aprendizaje que utiliza para reintegrar sus facultades. ¿Se está empleando el oro de la reflexión crítica o el adhesivo precario del resentimiento? Ante la eventualidad de futuras rupturas, se exhorta al individuo a evitar la ocultación o el estigma. La propuesta es adoptar la perspectiva analítica del artesano. Es imperativo aceptar la contingencia del daño, aplicar el rigor de la aceptación y trazar con el oro del entendimiento una nueva cartografía personal. Al finalizar este proceso, se constatará que la identidad resultante posee una estética y una funcionalidad superiores a la versión previa al conflicto. Como señalara Hemingway, el mundo quebranta a cada individuo, pero son aquellos que fortalecen sus puntos de fractura quienes lideran el devenir de la historia. Ese es el imperativo del kintsugi. Si este análisis ha aportado una nueva perspectiva, le invitamos a suscribirse para futuras exploraciones. Le agradecemos su atención en este recorrido hacia la excelencia personal.